Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante y compleja historia de uno de los personajes más célebres de la Biblia, el rey Salomón, conocido por su inmensa sabiduría, su legendaria riqueza y por construir el primer templo de Jerusalén. Su vida es una epopeya de gloria y tragedia. Pero, ¿cómo terminó la vida de este rey tan bendecido por Dios? ¿Qué lo llevó de ser el hombre más sabio del mundo a un final que sirve como una advertencia para todos nosotros? Acompáñenme en este viaje para descubrir la verdadera historia detrás de la caída del rey Salomón. Para entender su final, primero debemos recordar su espectacular comienzo. Salomón era hijo del rey David y Betsabé. Cuando David estaba en su lecho de muerte, designó a Salomón como su sucesor. Poco después de ascender al trono, Salomón tuvo un sueño en el que Dios se le apareció y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». La respuesta de Salomón es una de las más famosas de la historia. En lugar de pedir una larga vida, riquezas o la muerte de sus enemigos, pidió un corazón sabio y entendido para gobernar a su pueblo y para discernir entre el bien y el mal. A Dios le agradó tanto esta petición desinteresada que no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también todo lo que no había pedido, riquezas y gloria como ningún otro rey antes o después de él. Y así comenzó la Edad de Oro de Israel. El reinado de Salomón fue una época de paz y prosperidad sin precedentes. Su sabiduría se hizo legendaria en todo el mundo. El ejemplo más famoso es el juicio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo bebé. Su solución, proponer dividir al niño en dos, reveló a la verdadera madre, quien prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir. Reyes y reinas de tierras lejanas, como la famosa reina de Saba, viajaban a Jerusalén solo para escuchar su sabiduría y maravillarse con la magnificencia de su reino. El pináculo de su reinado fue, sin duda, la construcción del Templo de Jerusalén. Era un proyecto que su padre, el rey David, había anhelado pero que no pudo realizar. Salomón dedicó 7 años a construir una estructura majestuosa, cubierta de oro y decorada con los materiales más finos. Se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel, el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. En la dedicación del templo, Salomón ofreció una oración conmovedora, reafirmando su pacto con Dios y pidiendo bendiciones para su nación. En ese momento parecía que la gloria de Salomón y su reino duraría para siempre. Pero como en muchas grandes historias, el éxito y el poder a menudo contienen las semillas de la propia destrucción. La Biblia nos cuenta que Salomón, a pesar de su increíble sabiduría, comenzó a tomar decisiones que lo alejarían lentamente del camino que Dios le había trazado. ¿Cuál fue el principal problema? La política de alianzas a través del matrimonio. Para asegurar la paz y las relaciones comerciales con las naciones vecinas, Salomón tomó muchas esposas extranjeras. La Biblia es muy específica al respecto, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. En total, se dice que tuvo 700 esposas, que eran princesas, y 300 concubinas. Esto no era solo una cuestión de romance o deseo personal, era una estrategia geopolítica común en la antigüedad. Cada matrimonio sellaba un tratado con otro reino. Sin embargo, Dios le había advertido específicamente al pueblo de Israel que no se casara con mujeres de esas naciones, porque ellas, ciertamente, inclinarán vuestros corazones tras sus dioses. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Estas mujeres no abandonaron sus creencias al llegar a Jerusalén. Trajeron consigo a sus dioses, sus ídolos y sus rituales paganos. Y Salomón, en su vejez, comenzó a ceder. El libro de Reyes nos dice claramente: «Y sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David». Esto es crucial. El hombre que construyó el templo para el único Dios verdadero comenzó a construir altares para otros dioses. Edificó lugares de culto para Astoret, la diosa de los sidonios, para Milcom, el ídolo de los amonitas, y para Quemos, el ídolo de Moab. Lo hizo para complacer a sus esposas. El hombre más sabio del mundo estaba tomando la decisión más insensata de su vida. Este acto no fue un simple error político o una debilidad personal.
Fue una traición directa al primer y más importante mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Fue una ruptura del pacto que él mismo había reafirmado con tanto fervor en la dedicación del templo. La sabiduría que Dios le había dado para gobernar con justicia, la estaba utilizando para justificar la idolatría en su propio reino. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Se le apareció a Salomón por tercera vez, pero esta vez no fue con una bendición, sino con un juicio. Le dijo: «Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo». Sin embargo, por amor a su padre David, Dios le dijo que no lo haría durante su vida, sino en los días de su hijo. Además, no le quitaría todo el reino, le dejaría una tribu a su descendencia, por amor a David y a Jerusalén. Así, los últimos años del reinado de Salomón, que una vez fueron de paz absoluta, se vieron empañados por la agitación y la rebelión. Dios levantó adversarios contra él. Hadad el Edomita y Rezón en Siria comenzaron a causar problemas en las fronteras. Pero la amenaza más significativa surgió desde dentro. Un hombre llamado Jeroboam, uno de los propios oficiales de Salomón. Un profeta le había anunciado a Jeroboam que él reinaría sobre 10 de las tribus de Israel. Cuando Salomón se enteró, intentó matar a Jeroboam, quien huyó a Egipto y esperó su momento. En medio de esta decadencia espiritual y política, Salomón escribió el libro de Eclesiastés. Es un texto melancólico y filosófico, muy diferente de los optimistas proverbios de su juventud. En Eclesiastés reflexiona sobre la vanidad de la vida. La famosa frase «vanidad de vanidades, todo es vanidad» resume su sentir. Parece ser el lamento de un hombre que lo tuvo todo: sabiduría, riqueza, poder, placeres. Y al final descubrió que nada de eso, sin Dios, podía llenar su vacío existencial. Buscó el sentido en el conocimiento, en las grandes obras, en el vino y en los placeres, pero todo le pareció correr tras el viento. Es un testimonio poderoso de un rey que se desvió y que, al final de su vida, parece haber comprendido la magnitud de su error. Finalmente, el libro de Reyes nos dice simplemente que durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Murió después de reinar 40 años. No se nos da una causa específica de muerte, como una enfermedad o una batalla. Murió de viejo, como muchos reyes. Pero la verdadera causa de su caída y de la fractura de su reino no fue física, sino espiritual. Su muerte no fue el castigo, sino la consecuencia de una vida que comenzó en total devoción a Dios y terminó en una desobediencia y compromiso espiritual que corrompió su legado. Entonces, ¿por qué murió Salomón? Biológicamente, murió de causas naturales al final de una larga vida. Pero en un sentido más profundo, su glorioso reinado murió mucho antes que él. Murió en el momento en que su corazón se apartó de Dios. Su historia es una advertencia eterna sobre cómo la sabiduría y las bendiciones más grandes pueden ser corrompidas si no se anclan en la obediencia y la fidelidad a Dios. Nos enseña que ningún éxito terrenal puede compensar una quiebra espiritual. Justo como Dios había advertido, después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam subió al trono. Su torpeza y arrogancia al tratar con las tribus del norte provocaron la rebelión. 10 tribus se separaron y formaron el reino del norte, Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam, quien había regresado de Egipto. Roboam se quedó solo con las tribus de Judá y Benjamín, formando el reino del sur, Judá. El glorioso reino unido que David y Salomón habían construido se fracturó para siempre, exactamente como Dios había profetizado. La vida de Salomón es, por tanto, una historia con dos caras. Por un lado, es la celebración de la sabiduría, la paz y la prosperidad que vienen de Dios. Por otro, es una sombría advertencia sobre la fragilidad del corazón humano y el peligro de la desobediencia. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no es solo tener conocimiento, sino vivir en obediencia a la fuente de toda sabiduría. Gracias por acompañarnos en este análisis de la vida y muerte del rey Salomón. Es una historia que sigue resonando a través de los siglos con lecciones increíblemente relevantes para nosotros hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos.
Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué lección te impactó más de la vida de Salomón? Hasta la próxima.